Muy buenas a todos, estudiantes de física. El día de hoy les venimos a traer un video sobre lo que es la teoría cuántica. Una breve introducción a la teoría cuántica. Bueno, podemos definir a la teoría cuántica como el conjunto de las ideas más exitosas que se le pudieron haber ocurrido al ser humano. Bueno, aquí tenemos a varios personajes que participaron en la nueva teoría cuántica y la vieja. Los personajes que iniciaron con la teoría cuántica son Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Pauli, Werner Heisenberg, Schrödinger, Born, Dirac y Louis de Broglie. Para hablar sobre la teoría cuántica, vamos a hablar primeramente sobre el experimento de la radiación del cuerpo negro, el cual este es un cuerpo que absorbe toda la energía incidente sobre una pequeña abertura que tiene y la radiación de este no tiene a dónde ir, por lo cual la radiación es absorbida y reemitida por las paredes. Pero al ver el problema de la radiación del cuerpo negro de la misma manera que el gas ideal de Maxwell, pero esta vez utilizando las ondas electromagnéticas, Rayleigh y James Jeans diseñaron una ecuación la cual funcionaba correctamente a bajas frecuencias, pero que a muy altas frecuencias esta se indeterminaba, lo cual esto físicamente quiere decir que si mirábamos una fogata, esta nos incineraría por la energía que este emitiría. Por otra parte, un intento de solución a esto, Ben diseñó una ecuación la cual funcionaba muy bien a altas frecuencias, pero a bajas frecuencias esta se indeterminaba completamente, o sea, lo contrario a la ecuación de Rayleigh-Jeans. Entonces, Max Planck diseñó una ecuación basada en la de Ben, la cual esta empataba con ambas ecuaciones, lo cual quiere decir que funcionaba tanto a altas frecuencias como a bajas frecuencias. Dado a esto, se dio cuenta que para que funcionara la ley de la radiación, la energía debía funcionar de manera discontinua, o sea, quiere decir que a valores discretos, lo cual él postuló que la energía era igual a la frecuencia de la onda por una constante, la cual esta constante no era cero, era un valor muy pequeño. Llamando a estas pequeñas unidades de energía cuantos, que se interpretaron como pequeños paquetes de energía. Philipp Lenard fue capaz de medir algunas características de los fotoelectrones. Para empezar, él diseñó un circuito sencillo que consistía entre dos placas o láminas de metal, que una era un emisor y otra un colector. Se hacía incidir un haz de luz en uno de ellos y entonces esto colisionaría los fotones con los electrones, lo que produciría que hubiera una corriente eléctrica circulando entre una placa y la otra. Esto sucedía con un voltaje positivo. En su lugar, si poníamos un voltaje negativo, podríamos ver que de una placa a la otra no viajaban muchos electrones que digamos. Se necesitaría un voltaje negativo mucho más grande para poder desprender una mínima cantidad de electrones. Para el efecto fotoeléctrico, Albert Einstein retomó el modelo corpuscular de la luz, donde explicó que la luz eran pequeños paquetes de energía, como lo hizo Planck, y los llamó fotones. Estos al colisionar con los electrones les cederían toda su energía en forma de energía cinética, provocando que estos fueran eyectados de esa placa donde incidió el haz de luz, perdiendo así los electrones toda su energía cinética a la vez que se mueven hacia la otra placa, el colector. Mientras que J.J. Thomson investigaba el efecto de las descargas eléctricas sobre los gases a presión reducida utilizando tubos de descarga, él también estaba especialmente interesado en lo que eran los tubos de rayos catódicos. Thomson demostró que los rayos catódicos tienen una naturaleza corpuscular. De aquí fue donde nació la idea de que existía el electrón, una partícula más pequeña y más ligera que el átomo, que constituiría parte de ellos, y lo que demostró que el átomo no era indivisible. Después de Thomson haber descubierto el electrón, planteó un modelo atómico nuevo, que consistía en una esfera, que era la carga positiva, y pequeñas incrustaciones de partículas que eran negativas, eran los electrones. Luego, Ernest Rutherford, un estudiante de Thomson, descubrió gracias a dos estudiantes de él que en realidad el átomo no debería tener esa estructura. Debería tener un núcleo céntrico donde tenía su carga positiva y alrededor de él giraban electrones, las cargas negativas. Pero luego apareció el gran danés, Niels Bohr,
con sus dos postulados para corregir el problema del modelo atómico. Primer postulado. Un electrón puede existir en alguna de las órbitas especiales sin emitir radiación. Aquí es donde se viola la ley de la teoría electromagnética. El ímpetu de los electrones está cuantizado y se puede describir por la fórmula L, que es ímpetu, es igual a n por h entre 2pi, donde n es un número discreto. Segundo postulado de Bohr. El salto de un electrón de una órbita a otra aceptable produce una absorción o dispersión de energía, dada por la relación Planck-Einstein de HF es igual a la energía del orbital inicial menos la energía del orbital final. Más tarde, el modelo atómico de Bohr también entró en duda, debido a que tenía unos detalles por ahí. Más tarde se pudieron apreciar más líneas espectrales del hidrógeno simple, por lo que se necesitaba una estructura más elaborada del átomo. Fue aquí cuando Arnold Sommerfeld propuso que las órbitas de los átomos, de los electrones, eran elípticas, no circulares, y que igualmente estaban cuantizadas por las unidades de h entre 2pi o h barra, y añadió otro número cuántico, L. Para hablar sobre la dualidad onda-partícula, que tenemos que ver desde el siglo XVII, que se estaba una controversia entre cómo ver la luz, en donde Isaac Newton nos decía que tenía que verse como una partícula, mientras que Huygens nos decía que tenía que verse como una onda. Más adelante, Einstein nos vuelve a reafirmar que debe verse como una partícula para él explicar el efecto fotoeléctrico. Un poco después de este nos habla sobre una característica complementaria que debe tener la luz, en la cual habla sobre la onda partícula, ya que dependiendo de la forma en que se quiere estudiar la luz, es la manera en que las características que va a estudiar sobre esta. Para adentrarnos a la nueva teoría cuántica, primeramente tenemos que hablar sobre el príncipe Louis de Broglie, el cual introdujo la idea de que dado que la energía presentaba comportamiento de partícula, además de su comportamiento habitual de onda, nosotros podemos pensar en la materia como una onda, además de su comportamiento habitual de partícula, abriendo una gran posibilidad para los físicos el poder explicar los fenómenos cuánticos de otra manera, de que si viéramos la materia y la energía no solamente con ciertas características predefinidas. De lo que hemos hablado anteriormente se puede tomar como la vieja teoría cuántica, ya que hubo 3 personas que revolucionaron la teoría cuántica, por lo que se le puede decir que dieron el nacimiento a la nueva teoría cuántica. Estas 3 personas fueron Paul Dirac, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg. Entonces apareciendo en escena Werner Heisenberg, Max Born y Pascual Jordan. Fue entonces cuando estos estaban buscando una forma de explicar la mecánica cuántica de una forma más completa, ya que se habían dado cuenta de que el producto de Q por P no era lo mismo que P por Q. Entonces se percataron de que no eran nada más y nada menos que operaciones de matrices, lo que le dio nacimiento a la mecánica matricial. Pero esto quedó en desuso muy rápido después del descubrimiento de Schrödinger. Pero antes de pasar a Schrödinger, vamos a hablar sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg, después de haber aportado a la mecánica matricial sus estudios, él encontró que no era posible en un sistema determinar con total precisión el momento y la posición de una partícula al mismo tiempo. Se indeterminaba una si quería saber la otra y viceversa. Era algo así como una balanza. Si tú le querías dar más peso al momento, entonces ibas a sacrificar lo que sería la posición. Y si por otra parte tú querías saber lo que era la posición, darle más peso, entonces ibas a tener más indeterminación de lo que era el momento. Se halló esta relación de que la posición por el momento siempre iba a ser mayor o igual a la constante de Planck entre 4pi o bien h barra sobre 2. Ahora hablaremos sobre la ecuación de Schrödinger, que como podemos ver es una ecuación de onda en términos de la función de onda, la cual nos da la probabilidad de variables físicas en términos de una expectativa de valores. Esto quiere decir que predice analíticamente y precisamente la probabilidad de ciertos eventos o resultados, que estos resultados detallados están dados al azar, pero al dar un gran número de eventos
Estos nos darán la predicción de una distribución de estos mismos resultados. Hablando sobre la ecuación de Schrödinger, hablaremos también sobre qué es la función de onda. Una función de onda de una partícula describe la distribución de esta misma en el espacio, así como las funciones de ondas electromagnéticas describen cómo es la distribución de los campos eléctricos y magnéticos de estos mismas. Entonces tenemos que Max Born interpretó esta ecuación de que el valor absoluto al cuadrado de la función de onda es la probabilidad de encontrar la partícula en cierto punto en un tiempo determinado. La ecuación de Schrödinger juega el mismo papel que las leyes de Newton y la conservación de la energía en la mecánica clásica, es decir, que puede predecir el comportamiento futuro de un sistema dinámico. Por último, y no menos importante, tenemos a Paul Dirac, quien nos aportó una de las más hermosas ecuaciones, según dice el hombre, donde él logró juntar lo que es la teoría especial de relatividad de Einstein, donde las partículas se mueven a velocidades cercanas a la de la luz, y la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de partículas muy pequeñas, como los electrones. Por ende, entonces, se puede describir el comportamiento de un electrón a una velocidad cercana de la luz por medio de la ecuación de Dirac, que la podemos ver aquí. Además de que él abrió la brecha para el estudio de la antimateria. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Y feliz cumpleaños, señor doctor profesor Abraham.